Listo. Ya se está grabando. Bueno, esta es la interfaz. Tenemos por cada ejercicio correspondiente a cada una de las 5 clases que vamos a tener durante 5 semanas, no es necesario que se conecten a las 5 clases. Con solo que tengan la primera van a ver cómo pueden ustedes aprender viendo el ejercicio y las soluciones. Pero si gustan unirse a las 5 clases que vamos a tener durante los próximos y 4 sábados más, súper. Entonces, esta es la interfaz. Yo descargué esa carpeta, ese zip file que descargué dentro de descargas y lo descomprimí como cualquier otro archivo zip. De hecho, si nos vamos a la carpeta, acá tengo dentro de descargas la carpeta de Python y acá tengo los mismos archivos. En Mac, en Windows se ven de forma diferente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una carpeta que se llama Data y podemos abrirla si gustan. Y dentro de Data tenemos un archivo de tipo CSV, que CSV es un formato de datos almacenados como si fueran texto. De hecho, son texto, pero tiene la facilidad de que al estar separados por comas cada columna, se ahorra muchísimo, es muy eficiente en uso de memoria, aunque realmente es un archivo de texto que no tiene ningún tipo de lógica más que separar las columnas por comas. Voy a abrir alguno de estos, el que no sea tan grande, voy a abrir este de titles. Y si ven, este de titles se abre como un archivo de texto. En la primera fila voy a tener usualmente el nombre de las columnas. Y si ven, tengo solamente 2 columnas. El título, que es, ya vamos a ver a qué corresponde ese título, que es el nombre de las películas que vamos a estar trabajando con, y el año en que salió a distribución esa película. Entonces, por ejemplo, en la primera fila de los valores, tengo la película Cycle, que salió en el 2008. Y algunos programas como Excel son muy hábiles interpretando esta coma como un separador de columnas. Y Python también. Voy a cerrarlo. Y acá hay otros sets de datos. Otro que es la fecha en que salió al mercado y otro que es un poco más grande, que pesa 223 megabytes y tiene alrededor de 3 millones y medio de filas, que de hecho ni siquiera lo voy a abrir acá porque probablemente se me quede pegado. Este archivo, tanto como los otros, los vamos a procesar en Python. Y ya vamos a ver cómo. Entonces me voy a devolver a la carpeta de Python acá, navegando como si fuera una carpeta dentro de un explorador. Y voy a abrir el primer archivo cuyo formato es, y se van a familiarizar mucho con esta terminación, que es .ipynb. Este formato es un framework que lo que hace es organizar el código de Python en celdas. Y las celdas lo que hacen es ayudar a reducir la complejidad de problemas muy grandes en unos más chicos, entonces podemos romper un problema en sus partes. Entonces, vamos a abrirlo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguno ha podido llegar? ¿Alguno puede poner en chat si ha podido descargar Anaconda, los datos y ha podido llegar acá? No todos tienen que estar ahí, es solamente un extra si pueden llegar. ¿Alguno puede escribir en chat si pudo descargar la data? Bueno, Erwin dice que es solo Anaconda, no te preocupes. La idea es poner atención y ustedes pueden replicar los ejercicios en sus casas, en su tiempo. De hecho, tienen que dedicarle tiempo todos los días a aprender. Si puedo descargar la data, dice Karen. Entonces, genial. Cuando lo logren, pueden empezar. No es necesario que lo tengan ahorita. Por el momento, solamente vamos a poner atención. Voy a cerrar esto. Estaba viendo el chat. Ustedes no lo ven. Entonces, esto es a eso se le llama un notebook o una libreta. Un notebook es como sería una libreta de apuntes de clases, donde tenemos como renglones, podemos poner títulos y podemos hacer ejercicios dentro de cada uno de los renglones. José Manuel, gracias por unirte. No te preocupes, gracias por compartirlo. Si alguien ve que se unen, por favor, les agradezco que compartan los datos y el software, porque me cuesta un poquito estar viendo el chat. Ahora, esto es una libreta. Dentro de la libreta podemos poner títulos para las secciones, ya vamos a ver cómo se hace. Y tenemos las celdas. Las celdas son muy importantes y a mi parecer, la gran ventaja que tiene Jupyter Notebook es que no tenemos que escribir todo el código de un solo bloque y ejecutarlo. Y a la mano
que todo esté bien, ¿verdad? Y probablemente cuando hacemos bloques muy grandes de código, algo no está bien y es más difícil ver dónde se rompió. Pero acá podemos romper un problema en sus partes y ir viendo celda por celda, ejecutarla, ver qué sale y tomar ese output como un input de la siguiente celda y poder continuar con el análisis. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar algunos paquetes. Como yo les decía anteriormente, Python tiene ya trabajo hecho y adelantado. No tenemos que escribir todo porque alguien ya se tomó la molestia de escribir mucho código para hacernos la vida más fácil. Y esa es la ventaja. Hay otros lenguajes como Julia, por ejemplo, que son muy similares a Python, pero tienen la ventaja de que no hay tantos paquetes. Entonces, hay que hacerlo casi todo desde cero, o la mayoría de las cosas. En Python, una librería muy poderosa que creo que las iniciales significan como Python para Data Analysis, no recuerdo, es Pandas. Y Pandas la vamos a utilizar hoy para poder trabajar con sets de datos relativamente grandes. Hay otras librerías para todavía datos más grandes, de cientos de miles, millones de filas. Pandas nos funciona para la mayoría de las cosas que hacemos con datos. Entonces, ¿cómo importamos una librería? Pues muy fácil. Hay que utilizar, y voy a utilizar el término palabras claves. Palabras claves son algún tipo de palabras que ya han sido seleccionadas por Python para realizar funciones específicas que no pueden ser utilizadas para, por ejemplo, crear una variable. Por ejemplo, yo no podría utilizar una variable para almacenar o hacer referencia y decir import es igual a 3. Porque me dice, yo quería asignar el valor de 3 a la variable import, pero import ya fue tomada por Python. Python ya la tomó, entonces lo que hace import es cargar un paquete que, como ya instalamos Anaconda, ya viene como parte de la distribución de Anaconda y no tenemos que instalarla. Ahorita vamos a ver cómo podemos instalar otros paquetes cuando no vienen como parte de. Por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer un paquete propio, no viene dentro de Anaconda, obviamente, y puede uno instalarlo. Ya van a ver qué fácil que es. Entonces, importamos pandas, y como no queremos escribir pandas cada vez que vamos a utilizar alguna sección de código del paquete, lo que hacemos es asignarle un alias. Y aquí viene la otra palabra clave, que es as. As lo que hace es decirle al intérprete que cada vez que vea lo que sea asignado como alias, entienda que estoy haciendo referencia al paquete completo, porque no quiero estar escribiendo pandas cada vez. Por ejemplo, acá, en lugar de escribir las letras PD, tendría que escribir pandas. Si no hago esto, podría dejarlo así, pero tendría que escribir la palabra completa. Y pandas es una librería que tiene solamente 6 letras. Hay algunas que se llaman, no sé, matplotlib.pyplot. No puedo estar escribiendo todo eso cada vez que quiero. Entonces le asigno 3 letras. En ese caso serían las letras PLT, para ese ejemplo que les puse particularmente. Otra de las cosas es que con estas letras que le ponemos como alias, hay muchísimo trabajo ya hecho en lo que son como convenciones implícitas. Por lo tanto, la recomendación es ser consistentes con el uso. Por ejemplo, no utilizaría como import pandas as np, porque np, si otra persona que ya tiene más experiencia en Python lee algún tipo de proceso y ve np, va a asumir que se está utilizando la librería NumPy, que es otra diferente a pandas. Entonces, cuesta un poquito a veces memorizárselas al principio, pero realmente no son tantas librerías las que se usan. Yo creo que el 90% del trabajo se hacen con 4 o 5 librerías. La recomendación es ser muy congruente con utilizar los aliases correspondientes a cada librería. Y van a ver que cuando vayan a Internet, por ejemplo, si yo me voy acá a Internet y le doy Stack Overflow, que es una página de ayuda, voy a poner How to Import Pandas. Voy a buscar algunas. Acá está, por ejemplo, un ejemplo, import pandas as pd. Y si yo busco 20 páginas, podría asumir, espero que sí sea cierto, que las 20 van a tener pd como el alias asignado a pandas. Y por eso es muy importante ser congruentes con la convención implícita que hay en uso de alias o sobrenombres. Ahora, vamos a trabajar. De momento ignoren esta línea vamos a ver más adelante para qué sirve, pero solamente requerimos pandas. Y en la siguiente celda vamos a cargar un archivo de tipo comma separated value o archivo separado por comas.
Y como la ventaja de utilizar pandas es que esta función toma como atributo dos cosas. Una, el nombre del CSV, y como en términos relativos a donde está este notebook, nos vamos a ir acá. Este notebook está dentro de la carpeta Python y se llama ejercicios 1 tipo Jupyter Notebook. La data está dentro de la carpeta data. Como la data está dentro de otra carpeta, que a su vez está contenida en el mismo folder donde está el archivo de la libreta de Jupyter Notebooks, necesitamos hacer la referencia a esa carpeta. Entonces, es muy fácil, indicamos el nombre de la carpeta y luego un signo de división. Creo que en Windows es un slash, si no estoy equivocado, y es en la dirección contraria, pero pueden buscarlo en Stack Overflow. Y luego el formato, el tipo de archivo, que es CSV, que es exactamente igual al nombre que tiene acá este archivo, que es titles.csv. Y este atributo lo que hacemos es, creo que esto, nunca lo he visto, nunca lo uso, pero creo que esto lo que hace es, la verdad no sé, nunca lo he visto. Pero vamos a ver, dice, bueno, perfecto, dice PD is not defined, porque yo había corrido esto como pandas. Yo le había cambiado el nombre momentáneamente, le puse NP, para darles el ejemplo, y luego lo corrí la celda, eso significa que el código fue enviado a la terminal, y acá se ejecutó y se le asignó a las letras NP pandas, y ya no PD. Al cambiarlo nuevamente a PD, necesito correr la celda. ¿Y cómo la corro? Pues de dos formas. Uno, puedo utilizar el botón de Run, que está acá, y esto la corre. Ven que acá tomó un 5, puedo volver a correr, tomó un 6, eso nos indica el orden en que fue ejecutada esta celda. Por ejemplo, sabemos que esta celda fue ejecutada 2 veces después de que esta fue ejecutada. La otra es, y ayuda mucho cuando se tiene más práctica en Python, utilizar las teclas Shift y Enter. Entonces, dentro de la celda, mientras esté dentro de la celda, voy a ver que la coloración de la celda es verde. Si es verde, puedo presionar Shift y Enter. Y la celda se corre. Ven que automáticamente me brincó a la siguiente y el color es celeste. El color celeste lo que indica es que no estoy editando el contenido de la celda, sino simplemente estoy seleccionando esa celda, pero no estoy editándola. Entonces también puedo ejecutarla con Shift y Enter. Pero si yo quiero editarla, debo hacerle clic y se torna de color verde. Algo muy útil es insertar nuevas celdas. Entonces, un atajo para no tener que estar acá yendo a insert cell above para insertar una celda arriba, como lo ven acá, es posarse dentro de la celda, presionar la tecla Escape un momento y con ello salimos de la edición de la celda y estamos seleccionando la celda, y una vez que estemos ahí, presionamos la tecla A una vez. Con la tecla A se genera una fila arriba. En inglés, above. Y si me voy a la celda nuevamente y presiono Escape y presiono la tecla B, se inserta una celda abajo, B, que significa below en inglés. Y puedo insertar muchísimas celdas. Puedo presionar un montón de veces. Mientras esté en el modo de selección de la celda, que es el modo celeste, puedo insertar. Ahora, ¿cómo puedo eliminar celdas? Y esto hay que tener un poco cuidado porque una de las cosas raras de Jupyter Notebooks es que una vez que uno elimina la celda, no hay tal cosa como un control Z. Entonces, por ejemplo, acá estoy en el modo de selección de la celda, que es celeste, y voy a presionar la tecla D rápidamente 2 veces y se elimina. Ahí estoy haciendo doble presión de la tecla D rápidamente. Entonces acá estoy haciendo varias borras, y si se me pasa la mano y borro esta celda, la perdí. Podría ser una reversión a algún punto de guardado, pero usualmente solamente hay un punto de guardado y eso puede implicar haber perdido un par de horas de trabajo si no se guardó recientemente. Si yo estoy dentro de la celda y escribo algo y realizo alguna edición, dentro de la celda sí puedo presionar las teclas Command Z en Macs y Control Z en Windows
para poder deshacer lo que acabo de hacer, lo que sea. Pude haber hecho acá una adición y si presiono Command Z o Control Z, se va a deshacer, porque si puedo, el notebook guarda el historial de la edición dentro de las celdas, más no cuando uno elimina celdas. Entonces hay que tener mucho cuidado de no borrar una celda que uno desea. Voy a borrar estas celdas de momento porque no las necesito. Y aquí vamos a proceder a importar los datos como habíamos empezado. Entonces utilizamos la función readCSV, que pertenece a Pandas, y podemos ver que pertenece porque está este puntito. Sería como una partecita del paquete de Pandas, que lo que nos ayuda es a poder importar este archivo CSV. Y como no queremos hacer esto cada vez que queremos hacer referencia a esos datos que están dentro del archivo titles.csv, lo que hacemos es asignar este objeto. Objeto es prácticamente cualquier cosa que uno esté utilizando o haciendo referencia a en Python, que es uno de los lenguajes de tipo relacionado a objetos, porque uno trabaja con objetos y hace transformaciones de los objetos. Lo que hacemos es asignar ese objeto, que es el producto de importar esta data, y lo vamos a asignar a una variable. Esto es una referencia. Entonces, cada vez que yo utilice la variable titles, Python asume que estoy haciendo referencia a este objeto. Y así solo lo importo una vez y no tengo que estar escribiendo esta línea de código tan grande. Voy a borrar esta parte para poder mostrarles qué hace. Entonces, acá corrió en menos de milisegundos. Ahora, ahí lo que hice fue, y voy a insertar algunas celdas, asignarlo. Pero aparte de asignarlo y cargarlo, no estoy haciendo ningún tipo de operación. Si yo quisiera verlo, o ver qué tiene este objeto, hago referencia a la variable y lo corro. Y ven acá, se me muestra una previsualización de la data que hay dentro de ese objeto. En este caso, el tipo de objeto es se llama un data frame, o sí, un set de datos. Un data frame es una tabla, pero es muy común utilizar la terminología data frame para referirse a una tabla en Python. Ahora, no se me va a mostrar todas las filas porque sería muy difícil poder tenerlas todas. De hecho, acá pueden ver que este set de datos tiene 244,000 filas y 2 columnas. Ya este set de datos, que no es el más grande, hay otro más grande que vamos a cargar acá que se llama cast. Este set de datos ya nos empezaría a dar algún tipo de problema en Excel, dependiendo de la versión y de la capacidad de nuestra computadora. Si hacemos un filtro o hacemos un condicional, si este año es mayor que 2013, póngale un 1 y si no un 0. Ese tipo de operaciones, cuando las cambiamos, Excel ya empieza a pegarse. Mientras que en Python van a ver que es súper fácil. Entonces, nuevamente lo imprimo, pero no me lo va a mostrar completamente, solamente una visualización para poder saber que tiene esta cantidad de filas y esta cantidad de columnas. Ahora, yo quiero hacer cosas con este set de datos. Vamos a importar otro set de datos que es todavía más grande, que es este. Vamos a hacer un proceso exactamente igual. Lo único es que en lugar de utilizar la variable titles, vamos a utilizar la variable cast. Y cast es como de casting. Así, cast. De hecho, aquí cada fila vendría a ser lo que es una película. Cycle, que fue lanzada en 2008, solamente aparecería una vez, no va a aparecer múltiples veces. Dentro del set de datos de castings, hay una fila por cada combinación. Película y el rol. En este caso, Buffy 4 era un personaje. Y aquí vamos a ver otros personajes que tenemos. El nombre del personaje, el tipo, hay actores y actrices, y el año en que fue hecho el casting de ese personaje en esa película. No estoy seguro si todos tienen el mismo año en que fue publicado. Podemos ahorita ver si eso es cierto. Entonces, cada fila acá sería un personaje dentro de una película. Más bien, un rol dentro de una película. Y lo vamos a cargar. Ven que dura un par de segundos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 segundos. En realidad para como 4, pero cuento muy rápido. Este set de datos, como es tan grande, yo le pedí que me mostrara solamente una partecita y utilizo la función head. Head es cabeza y lo que me hace es mostrarme el equivalente a la primera parte del set de datos completo para no tener las filas completas. Y por defecto, el atributo que toma esta función es la cantidad de filas igual a 5. Podemos cambiarlo.
Si lo corro acá, me muestra exactamente. Ah, bueno, aquí cometí el error de volver a correr esta fila. Esta fila, como vieron, toma algunos segundos. Entonces voy a tomarla, la voy a poner afuera en otra celda y voy a mostrarla. Ven, aquí duró 1 milisegundo. No tuvo que volver a cargar el set de datos. Y si le cambio el valor a este, le voy a poner 7, por ejemplo, me muestra 7 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esto nos ayuda mucho a explorar qué tipo de datos hay dentro de este dataset. Normalmente yo le pongo 1 para poder no tener que tomar mucho espacio de mi data frame. O voy a eliminárselo. Como vimos, no me las va a mostrar todas, pero sí me va a mostrar las primeras 5 filas y las últimas 5 filas. Y acá podemos observar que este set de datos tiene 3.787.725 filas en 6 columnas. La primera es title, year, name, type, character. Y la N significa la importancia del personaje dentro de la película. Entonces, un 1 es el actor principal. Si fuiste el 26, probablemente apareciste en una toma por ahí de espaldas. Y aquí vamos a empezar a trabajar con estos dos sets de datos. El de castings, que son roles / películas, y el de películas, que son titles. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pueden hablar si gustan o pueden escribirla en el chat. ¿Eso cómo se puede pasar de Excel a Python, a este programa? Hay dos formas. Bueno, el archivo está en tipo CSV. Vamos a ver, escritorio, descargas. Por Excel te refieres a XLSX, perdón. Sí, sí, sí. Ah, correcto. Entonces, vamos a mostrar el ejemplo. No me acuerdo la fórmula, creo que es read Excel. Entonces, pandas, read Excel. Y acá está la función. Aquí la diferencia es que hay que indicarle el número de hoja, porque los archivos de Excel normalmente tienen... Eso no es muy buena ayuda. Normalmente yo me voy a los de Stack Overflow. Y esta es la habilidad más fuerte que tiene un desarrollador en Python. Es buscar en Google la pieza que se necesita. Entonces, acá ven que se utiliza PD de pandas. Sí. Ahora, algo muy importante es nunca utilizar el código que está en la pregunta, porque normalmente el código en la pregunta está mal o tiene alguna cosa, ¿verdad? Entonces, en las respuestas, usualmente el código es el que está bien. Entonces, hay un chiste que es, hey, este pedazo de código, ¿lo copiaste de dónde? Stack Overflow. ¿De la sección de las preguntas o de las respuestas? Si fue de las respuestas, estamos bien. Entonces, y van a haber varias respuestas y varios ejemplos. A veces hay más de una forma de resolver el mismo problema. Entonces, en este caso, la forma en que lo utilizó esta persona fue en lugar de pd read CSV, utiliza la función Excel file y acá el nombre del archivo de Excel y XLS. Ese objeto lo que va a tener es, creo que todas las hojas del Excel. Entonces, posteriormente uno tiene que pedirle cuál hoja. Y esa hoja uno lo asigna ya al objeto que uno va a estar utilizando. O puede utilizar las 3 hojas, ¿verdad? Pero normalmente uno lo que hace es tomar la data de una hoja y asignarlo a una variable. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, 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 señor. Súper, muchas gracias. Y así se puede cargar desde, creo que PDFs, JPGs, hay formatos muy raros que uno dice, bueno, esto no creo que sea tabulable, hay formatos tabulables y hay otros, hay XMLs, se puede extraer, por ejemplo, se pueden leer PD, read, CSV, from web. Entonces, lo que hacemos es, en lugar de pasarle la dirección de la carpeta y el nombre del archivo, se le pasa el link URL, que es donde está almacenado el archivo que queremos. Entonces, este set de datos ni siquiera está en mi computadora. Yo le asigné una cadena de texto con la dirección del URL de ese archivo, que de hecho si yo la copio acá, espero que esté disponible. Aquí está el set de datos, ven, country, region, está formateado lindo porque está en GitHub, ¿verdad? Normalmente si fuera en otro website se ve la información plana, así como si fuera un texto. Y lo que hacemos es hacer un request de ese URL y ese request se lo pasamos como valor a la función readCSV y con eso ya tenemos la data directamente importada desde un sitio web y esto es muy útil cuando, por ejemplo, ahora están
con esto del COVID, hay información que está almacenada en GitHub como archivo CSV y se actualiza todos los días y no tenemos que descargar el archivo, ponerlo en el folder que queremos, simplemente hacemos referencia al URL que está actualizando alguien. Y así hay muchísimas formas de poder importar. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya vamos a empezar con la parte de los ejercicios y como verán, la parte de los ejercicios es un poco repetitiva y vamos a estar haciendo trampa, vamos a irnos, porque lo que quiero es mostrarles cómo ustedes en su propio tiempo pueden aprender Python. Así fue, con este set de datos aprendí a escribir Python hace como 2 años y medio con un amigo que se llama Pablo Castelo, un amigo de México. Con este mismo set de datos, en el momento en que él importó 3 millones de filas, yo dije, wow, esto tengo que aprenderlo porque en Excel no podría nunca llegar ahí. Si quiero algún día procesar más de las 100,000 filas que estoy procesando actualmente, necesito aprender Python. Por otras razones también. Entonces, vamos a trabajar. Veo que hay algunos comentarios. Voy a ver si en el chat. Correcto. José Manuel, Jupyter en realidad se puede descargar por aparte. Mi recomendación es que se descargue Anaconda, que Anaconda ya lo trae como parte de los programas. Y acá ven, esto es Anaconda, lo trae. Si lo hacen por aparte, ustedes pueden descargar Jupyter Notebook. También se puede descargar por aparte. Pero ustedes tienen que encargarse de buscar algunos paquetes y completarlo, porque Jupyter Notebook per se es solamente una interfaz para poder escribir y ejecutar código en Python. Mi recomendación es háganlo al menos hasta que tengan bastante experiencia a través de Anaconda, porque lo que hace es un poco excesivo porque te instala un montón de cosas, todas, nada raro, no se preocupen, pero no vas a tener que estar haciendo instalaciones por partes, que eso es bastante tedioso, más cuando uno está empezando. José Daniel, no te preocupes, cuando tengas tiempo puedes descargar los archivos. La idea hoy es que pongan atención y puedan ver los ejercicios. Vamos a ver si queda algo. Gracias. Perfecto. Entonces, vamos a ver los ejercicios. Y aquí vamos a hacer un poquito de trampa. La verdad, sí, así fue como yo aprendí, porque vamos a ver, uno no se memoriza el código, ni tampoco las formas en resolver problemas. Si ustedes les contara cómo es mi trabajo, el día que no tengo yo internet para entrar a Google, ese día no puedo avanzar porque los problemas, por lo general, o sea, el código no se me va a ocurrir porque no me lo sé todo. Hay que ir y buscar. Entonces, hoy vamos a hacer trampa. De hecho, en los exámenes en Python, normalmente uno inclusive va a buscar en Google cosas porque al final lo más importante es esa habilidad de poder encontrar la pieza de código que necesitas, más allá de memorizarse, porque para ser honestos, memorizar no tiene mucho valor. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a hacer el primero, y para eso yo les recomendaría abrir el archivo de las soluciones, que está acá. El archivo de soluciones 1 corresponde al de los ejercicios. Entonces vamos a abrirlo y lo vamos a colocar acá a la derecha. Voy a cerrar estas ventanas porque ya no necesito. Entonces el archivo de soluciones 1 tiene el notebook con las respuestas precargadas. Esto no significa que la data esté cargada, sino que visualmente los resultados de haber procesado esa data están ahí. Pero, por ejemplo, esta data no está cargada a menos de que yo vuelva a correr estas celdas en este orden. Solamente se guardó la visualización. De hecho, si ustedes comparten este archivo de notebook a otra persona, de hecho, se puede descargar como un archivo HTML. Vamos a ver, download as. Correcto. Por acá está. Se puede descargar un HTML y el archivo HTML lo que tiene es todo esto formateado y con todas las marcas. Sin embargo, no tiene la data detrás. No se podría volver a correr, no se podría hacer un cambio. Pero por ahora podemos ver las respuestas aquí. ¿Y qué fue lo que utilizó la persona que resolvió este ejercicio? Entonces, la primera pregunta, y está en inglés, disculpen, no me dio tiempo de traducirlo. Puedo traducirlo después. La primera pregunta es, y vamos a trabajar en función de preguntas. Y vamos a transformar la data para poder contestar exactamente esa pregunta. Vamos a tratar de que la respuesta sea lo más... Vamos a ver, si le pregunto, ¿cuántas películas hay en el titles data frame? Yo podría hacerlo así. Titles. Y veo que aquí tiene 244,000 filas. Entonces ya con eso yo ya respondo. Pero la idea es ir un poquito más allá y poder tener que el valor que salga acá sea exactamente este. Y no hacer como trampilla viendo resultados intermedios o propiedades del objeto, porque eso no nos va a hacer aprender mucho. Aunque en términos prácticos uno podría ver la respuesta acá. Entonces queremos llegar a este valor solamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Utilizamos una función que es de Python. Esta no es de Pandas. Pandas es un paquete. Python trae algunas funciones ya precargadas, que son como el lenguaje básico. Y una función muy importante es len.
y encerramos dentro de paréntesis el objeto del cual queremos tener el length, que es la longitud en inglés. Esta función sirve para medir la longitud de muchas cosas, de una lista, de cantidad de letras en una cadena de texto, de un NumPy array, de una matriz. En este caso lo que le vamos a pasar es un set de datos. Y si la corremos, me indica efectivamente la respuesta a la cual quería llegar con la pregunta, de la forma en que nos pusimos de acuerdo de hacerla, que es con el valor exacto, nada de por aquí trae otra cosita y otras palabras por ahí puedo sacar. Entonces ya tenemos la primera pregunta. Entonces, ¿alguna pregunta acá? Es una función súper sencilla, length. Vamos a usarla para muchísimas cosas. A veces va a haber que procesar un poquito la data para poder sacarle el length. Por ejemplo, si nos dicen cuántas películas hay que se llamen Hamlet, yo primero tengo que filtrar el set de datos y después al final le pongo la función length. Aunque podría de igual forma hacer un poco de trampa y ver el set de datos y ver cuántas filas tienen, pero ese no sería el objetivo. Roy nos pregunta, ¿la base de datos está limpia? No, ya van a ver que hay algunas filas repetidillas, hay valores nulos. Dependiendo del propósito, habría que limpiarla. Para hoy, que es meramente utilizar estas funciones para contestar estas preguntas, no, lo idóneo sí sería, por ejemplo, si la pregunta es how many movies have the title Hamlet y veo que la misma está repetida en 2 filas, debería limpiarla utilizando una función para remover duplicados, por ejemplo. O, por ejemplo, ven que acá hay un signo de pregunta porque era un carácter especial probablemente y el encoding, que es la forma como en que se leen los datos, no lo interpretó bien. Entonces, si yo hago un filtro, probablemente este valor no me va a salir porque él tiene una letra diferente. Entonces, sí habría que hacer algún tipo de limpieza. Podemos verla en las otras sesiones si gustan, pero sí, efectivamente, limpiar datos es algo que es súper importante y normalmente es lo que nos toma la mayoría del tiempo cuando trabajamos con datos y ya al final hacemos el grafiquito lindo, pero limpiar la base de datos y tenerla como queremos es lo que más nos toma tiempo. Entonces, vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál fueron las dos películas dentro del data frame que es titles que salieron más temprano, digamos, o más antes? ¿Cuáles fueron las 2 primeras películas en salir del titles data frame? Entonces, el titles es el data frame que queremos y vemos que tenemos una columna que fue el año en que salió la película. Y vamos a proceder a ordenar esta columna y en función de la columna años. Entonces, lo que hacemos es utilizar una función, y estas funciones parece como que, hey, bueno, ¿y cómo me las memorizo? Pues no son tantas tampoco. Vamos a irnos a vamos a hacer trampa, vamos a irnos a ver dónde, ok, correcto. Entonces, lo que hacemos es utilizar la función sort values. La función sort values lo que hace es ordenarme este set de datos, pero yo necesito pasarle un atributo, porque yo podría ordenarlos alfabéticamente en función de la columna title o en función de la variable continua que tengo, una variable discreta continua que es año. Entonces necesito pasarle el índice, que es, el índice es, bueno, en este caso la columna, que sería año, y necesito pasarlo como una cadena de texto. Y por eso utilizo comillas simples o comillas dobles. Es intercambiable, puedo utilizar comillas simples o comillas dobles para pasar cadenas de texto. Lo único que tengo que hacer es ser constante cuando abro y cierro con el mismo tipo. Entonces, si yo corro esta función, veo que, fijándome en las primeras filas, que la primera película se llama Miss Jerry y salió en el año 1894. Quién sabe cómo se proyectó esa película, pero en ese año ya había televisión al parecer. Y el último valor es la película 100 años que sale en el año 2115. Van a ver, hay algunas películas que están en años posteriores porque hay planeación de que salgan, como que las productoras ya tienen planeados que salgan, no sé, en el 2028 vamos a sacar Spider-Man 8, por ejemplo. Sin embargo, eso no es necesariamente cierto y es solamente como en el dataset de la página creo que lo saqué de IDMB, que es un dataset, es una página que tiene información sobre películas y rankings y comentarios.
Estas filas están. Si queremos filtrarlas, podemos hacer. De momento no las necesitamos. Estamos viendo las dos primeras películas que hayan salido. Y de nuevo, ya aquí yo podría responder fácilmente Miss Jerry y The Standard Lover, que fueron las dos películas que salieron más temprano. Ahora, ¿cómo puedo yo solamente seleccionar esas dos filas? ¿Alguien sabe? ¿Cómo puedo seleccionar las primeras dos filas? Solamente no necesito estas, porque estas no son parte de la respuesta. ¿Se acuerdan que por aquí utilizamos una función que se llama head? Creo que ya la borré. Bueno, acá estaba, head. Head lo que hace es mostrarme una cierta cantidad de filas. Y yo puedo utilizar el parámetro 2, el atributo head 2, que se aplicaría al set de datos después de haber aplicado la función sortValues en función de la columna año sobre el dataset de titles. Entonces, el orden aquí es muy importante. Porque si yo hago que es posible, yo puedo pasar esta función antes de sortValues y lo que va a hacer es, me va a tomar el set de datos de titles, que sería este, me va a tomar las dos primeras filas y después de haber filtrado esas dos primeras filas, me le va a aplicar un orden. Y claro, obviamente me las va a ordenar en función de año, pero yo voy a tener un sesgo porque me ordenó solamente las dos primeras filas y no todo el dataset. Entonces el orden aquí es muy importante. Al aplicar esta función sobre el objeto de titles, que es un set de datos, me lo transforma en otro objeto del mismo tipo, que es un set de datos, pero ordenado. Y al final utilizo la función head2, que lo que hace es mostrarme otro set de datos, pero con un filtro, donde tengo solamente las dos primeras columnas. Entonces, ahora, yo tengo este mini set de datos, al final son el mismo tipo de objeto. Esto es exactamente el mismo tipo de objeto, con la diferencia que tiene más filas y más columnas y tiene otros valores, pero son el mismo tipo. Ahora, yo de un objeto puedo extraer algo que se llama una propiedad. Una propiedad, imagínense como que si yo estuviese haciendo referencia a una persona. Una propiedad de esa persona vendría a ser lo que es un brazo, por ejemplo. Y una propiedad del brazo podría ser un dedo. Y una propiedad del dedo vendría a ser una uña, por ejemplo. Entonces yo podría decir, vamos a hacer esto, parece un poco medio raro, pero vamos a decir persona.brazo. Eso lo que haría es mostrarme el brazo. Correcto, Chris. Antes de añadir una función se agrega un punto. Exacto. Y se utilizan los paréntesis. Cuando ven paréntesis pegados a un valor que normalmente está asociado a un verbo, como por ejemplo acá sort, que es ordenar, no tiene que ser así. Hay funciones que uno inventa que no son un verbo. Eso es una función. O un método. Bueno, un método es diferente porque no genera ningún tipo de output. Este sí genera un tipo de output, entonces es una función. Entonces, si yo utilizo el objeto que es persona, imagínense una persona con todas sus partes, y utilizo punto brazo, pero no tengo esto sería una función, pero no es una función, no estoy utilizando los paréntesis, es una propiedad. Y el brazo, digo, no sé, voy a utilizar brazo derecho, por ejemplo, porque hay muchos brazos. Del brazo derecho, seleccióneme el dedo pulgar, y del dedo pulgar, uña. Si yo corriera esto y tuviera el objeto persona, al final lo que voy a ver acá es una uña que pertenece al dedo pulgar del brazo derecho de la persona en cuestión. Entonces, lo que pasa es que cuando el nombre de la propiedad o el subobjeto de ese objeto es una sola palabra, yo puedo utilizar fácilmente un punto para separarlos. Cuando no, utilizo otro método que hace exactamente lo mismo, pero con un formato un poquito diferente. Supongamos que brazo derecho no es así, si no se llama así. Yo no podría correr eso porque aquí esta palabra no está pegada con esto. Entonces tengo que pasarlo, tengo que eliminar el punto como un índice de la propiedad. Y para ello tengo que abrir brackets y encerrar dentro de comillas el nombre de la propiedad brazo derecho, solo por el hecho de que la propiedad de ese objeto no estaba nombrada con una palabra que fuese una única, sino que fueran dos. Pero esto hace exactamente lo mismo que el caso anterior, solamente que con la diferencia de que el nombre de la propiedad eran dos palabras. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, yo voy a poner acá el ejemplo, podría decir que yo quiero solamente, haciendo analogía al ejemplo de la persona, que yo quisiera tal vez de esta persona solamente esta propiedad que se llama title. Entonces yo puedo utilizar .title, y como ven, no es un verbo, y no utilizo paréntesis, normalmente estoy haciendo referencia a una propiedad. Y lo corro. Me va a excluir la columna de los años, y me mantiene los valores, que eran Miss Jerry y The Standard Lover.
y me muestra los índices. Los índices es un valor que se utiliza para identificar como con un registro único como cada instancia dentro de un set de datos. Pero yo, como les dije, lo que queremos es solamente Miss Jerry y The Standard Lover. No queremos ni siquiera el índice. Entonces, voy a utilizar otra propiedad que es values. Acá, values. Values lo que hace es, yo pude haber sacado el index, por ejemplo, que es una propiedad. En el index tenía el índice número 197.975 y el del 152.000, que sería más o menos el orden en la fila como estaba originalmente ordenado el set de datos. Pero en este caso quiero values. Ahora, aquí yo lo que tengo es una lista, más bien un array, que es un arreglo. Un arreglo es un conjunto de varios elementos que están dentro de un objeto. En este caso tengo dos, Miss Jerry y The Standard Lover. De momento no se preocupen por la complejidad de un nuevo objeto. Después les puedo compartir un tutorial con estructuras de datos. Esto se llama un arreglo. Y yo quiero sacar el primer elemento dentro de este arreglo. Entonces, algo muy importante dentro de Python es que ya este tipo de objeto, que es un array, los índices no son explícitos como serían acá, que sería el índice, el número de fila. Por ejemplo, este tiene 3.787.720. Acá los índices son por el orden en que ese elemento se encuentra dentro del objeto. En este caso, un arreglo, y el arreglo no tiene, por ejemplo, no dice que este es el primer elemento y este es el segundo. Se asume que el primero está asociado al primer índice. Y en Python es uno de esos lenguajes vacilones donde el primer elemento está referenciado con el índice 0. Es decir, si yo quisiera extraerlo, y de nuevo voy a hacer un ejemplo muy similar a este, que es con los brackets y dentro el índice. Si yo le paso dentro de los brackets el número 0, me va a decir que la película que fue producida de la forma más temprana es Miss Jerry. Y si yo copio esta misma fila, la voy a insertar en la siguiente fila, y le pongo el número 1, me dice que fue The Startlet Lover. Y aquí tengo las dos respuestas que queríamos. O pude haberle dicho, vamos a decir, creo que esto no. Igual me tira el arreglo, entonces vamos a dejarlo así. Para tener los dos valores que queríamos por separado. Vamos a hacer un último ejemplo ahorita para poder que ustedes puedan continuar en su propio tiempo. Dice Chris, antes de añadir una función, ¿se le agrega el punto correcto? Sí, eso ya lo hemos visto. Gracias. Creo que no le había visto la pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuántas películas tienen el título Hamlet? Y aquí vamos a hacer un ejemplo. Este es un ejemplo muy importante en lo que es trabajar con datos, que es cómo hacer un filtro de un set de datos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pueden hacerla en el chat o pueden hablar si gustan. Yo tengo una pregunta. ¿Qué claro. pasa si el orden es diferente? O sea, si yo menciono el dedo antes del brazo, no lo corre. Te voy a decir, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. Te voy a poner un ejemplo que es diferente, pero por ejemplo voy a hacer una referencia de una propiedad que no existe, que es el elemento 2, que sería el tercero dentro de la lista. Me va a decir, index 2 is out of bounds for axis. En este caso era un índice de 0 a 2. Pero lo que te va a decir, por ejemplo, es cast, vamos a ver, de cast. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a sacar los valores sin haber dicho el que fuera de la columna title. En este caso, bueno, aquí en este caso, lo que hizo fue, como no le dije que lo que quería era el objeto title, en este caso los valores, hay valores tanto para la fila completa como para la columna de title, entonces sí funcionó, pero normalmente lo que te va a decir es, hey, no hay un índice asociado a eso que me estás pidiendo como parte por ejemplo, del cuerpo. Si yo le digo cuerpo.dedo, normalmente, o sea, hay casos en que sí, normalmente te va a decir, hey, no hay un dedo en tu cuerpo, pero eso es porque el dedo pertenece a otro subobjeto, que es la mano y el brazo. Entonces te va a tirar un error. Ahorita tal vez buscamos un ejemplo que sea un poco más Gracias. Entonces, vamos a contestar esta pregunta. ¿Cuántas películas hay dentro del set de datos de titles, que tiene una columna que se llama title, que es plural? El nombre del data frame es singular, títulos, este es título, y el nombre es Hamlet. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Voy a hacerles una explicación un poquito amplia de cómo filtrar, porque esto es muy, muy importante y es muy, muy aplicable a muchos casos. Entonces, yo tengo
el objeto titles. Por simplicidad del ejemplo y como quiero hacerlo un poco más corto, voy a filtrar solamente las primeras 5 filas. Entonces, esto es a su vez otro objeto. Es un objeto un poco más reducido porque solamente tiene las primeras 5 filas. Yo necesito filtrar y supongamos que quiero las películas que fueron producidas después del año 2000, no sé, 2005, por ejemplo. Aplicaría esta. Vamos a ponerle 2009. Aplicaría esta, o 2008, vamos a ponerle. Aplicaría esta y esta. Vamos a hacerlo un poco básico el ejemplo, porque quiero demostrarles lo que está pasando detrás en Python, porque es muy importante para entender cómo los filtros funcionan. Así no se hace en la práctica, pero solamente quiero demostrarles. Entonces, yo tengo este objeto. Vamos a almacenarlo dentro de otra variable. Vamos a decir ejemplo. Ejemplo es igual a... Y vamos a ver qué tiene ejemplo. Para poder reducir el código de ejemplo, lo que tiene son las primeras 5 filas. Pero eso es otro objeto. Ahora, yo necesito filtrar cuando el año sea mayor o igual a 2008, que solamente aplicarían estos 3 ejemplos. Estos 2 deberían quedar excluidos. Entonces, yo lo que necesitaría es pasarle, ya vamos a ver cómo construimos esto en la práctica. Pasarle dentro de brackets una lista. No la vamos a hacer manual así como les voy a mostrar. Y esa lista lo que tiene es, y ven que esa lista es la que está contenida dentro de estos brackets. Una combinación de valores de tipo booleano, verdadero o falso, dependiendo de si la quiero esa fila, que sea un true, y si no la quiero, que sea un false. Así no se hace en la práctica, pero necesito mostrarles cómo funciona esto como detrás, para que después puedan hacerlo de la forma fácil. Entonces, en este caso, voy a asumir que lo estoy haciendo porque no sé cómo hacerlo. Entonces, voy a decirle, bueno, es que yo solamente quiero la fila 1, la fila 2 y la fila 5. Entonces, como quiero la 1 va con true. La 2 también va con true. La 3, que es 1991, va con false. La cuarta, que es la fila de 2007, va con false porque no es mayor o igual a 2008. Y la última va con true. Entonces, este true es porque sí quiero esa fila, este true es porque sí quiero esa fila, esta no, y este último true. Entonces, voy a mostrarlo acá, ejemplo, solamente para que lo tengamos acá. Si yo lo corro, lo que hace es mostrarme las filas en el orden correspondiente a donde el valor asociado era un true. Como en un filtro, si están familiarizados con SQL, por ejemplo, donde tal vez una operación lógica, el resultado es true. En este caso, solamente 3 elementos dentro de la lista tenían el valor true. Entonces, me los va a mostrar, los que estén en ese mismo orden. Ahora, pero así no funciona en la práctica, ¿verdad? Yo no voy a andar haciendo eso, ¿verdad? Si quiero más filas, realmente esto no es de ninguna forma inteligente. Entonces, lo que yo voy a hacer es construir esta lista a partir de una prueba lógica. Y esa prueba lógica lo que hago, la construyo mediante usualmente una comparación para ver si los datos son iguales o si los datos son mayores que o iguales o menores que o iguales que. Entonces, ¿cómo lo hago? Utilizando el objeto que yo necesito usar para la prueba lógica. En este caso solo necesito el año, ¿verdad? Porque yo necesito saber si el año es mayor o igual a 2008. Necesito que me diga true, si es así, y si no, false. Entonces, como yo solo necesito el objeto y año, que pertenece al objeto ejemplo, voy a seleccionar ese objeto. Y aquí me muestra algo que se llama una serie. Una serie es el equivalente a una columna. Pero como es solamente una columna, Pandas me lo muestra como una serie. Es un poquito más sencillita, pero es lo mismo. En este 2008 es este mismo 2008. Esto es de ejemplo, no es de la lista que acabo de filtrar. Que de hecho acá no hay ningún tipo de transformación del objeto ejemplo. Es solamente una transformación visual que podemos asignar a otra variable si queremos, pero de momento es una transformación visual. Ejemplo sigue estando intacto. Entonces, tengo la propiedad del objeto ejemplo, que es año, y voy a utilizar una comparación. Perdón. Lo que queremos saber es si el valor en esa fila es mayor o igual que el valor de 2008. Y lo corremos. Y ven, acá me construye una serie. Y Python es muy inteligente. Puedo pasarle una serie o puedo pasarle una lista. Lo importante es que el orden sea exactamente igual en la serie que como está en el data frame. Y como utilizamos el mismo objeto para construir la serie, el resultado de la serie debería ser exactamente
en línea con cada fila. Y ahora sí, yo puedo pasarle esta serie en lugar de la lista que construí acá. Y esta lista que construí acá, que empieza desde los brackets hasta terminar los brackets, la puedo pasar acá. Voy a dejar esa así. Vamos a pasar ejemplo. Y ejemplo, le pasamos esta serie. Me hace exactamente igual que lo que me hizo acá. 2008, 2008, 2016 y 2017 es exactamente lo mismo que hizo. Obviamente de esta forma es mucho más inteligente y automática que esta. Pero en resumen, lo que hacemos es para filtrar un set de datos, pasarle una lista o una serie, en este caso una serie, de valores true or false. Y esos valores true or false se van a construir en función de si el resultado de esta prueba lógica es verdadero o falso. Si el valor es verdadero, true, y si no, es un falso. Entonces, vamos a hacer ahora sí la pregunta. Hamlet. ¿Cuántas películas tienen el título Hamlet? Vamos a ir acá, vamos a insertar un par de filas. Voy a irme acá arriba, mejor. Que vamos a trabajar con el dataset de titles. El objeto es titles.title, que es la propiedad, que es la columna que se llama title. Le vamos a imprimir. Lo que me muestra es una serie con los títulos de las películas. Me ignoró la columna de año. Entonces yo necesito hacer una comparación. Y para una comparación en Python yo utilizo dos iguales. Un igual es una asignación, como lo vimos acá. Una asignación de un objeto a una variable. Y dos iguales es comparación. Y es muy común cometer ese error de poner solo un igual, pero Python le va a decir que está mal. Entonces, no se preocupen. Entonces, yo necesito saber si titles.title es igual a Hamlet. Y esto lo que hace es hacerme una comparación por cada valor en cada fila. Hey, el valor que hay ahí es Hamlet. No, falso. El siguiente, hey, ¿es Hamlet? No, falso. Y aquí, bueno, pareciera que todos son falsos, pero es porque solamente me está mostrando las primeras 5 filas y las últimas 5 filas. Y de un dataset de 244.000 filas, todas las del principio y todas las del final no eran Hamlet. Entonces, pero eso está bien. Entonces, vamos a pasarle esa serie de valores booleanos al mismo objeto. Titles, y dentro de brackets, title. Y ahora sí, lo que hace es filtrarme el dataset titles donde title es igual a Hamlet. Y acá vemos que hay, bueno, no me dice cuántas hay, pero bueno, podría contarlas. Pero bueno, no, esa no es la pregunta. La pregunta no es cuéntelas y díganos cuántas es. La pregunta es cuántas películas hay del title Hamlet. ¿Alguno se acuerda cómo hacemos para contarlas sin tener que contar? ¿Qué función usamos? ¿Se acuerdan? Lang, algo así. Exacto. Entonces, ese objeto yo lo puedo pasar dentro de len. Adentro, lo que utilicé es un poco más complejo. Pero bueno, aquí el orden sí altera el resultado, ¿verdad? Porque esto al final es un objeto ya transformado y lo paso a la función len. Entonces, ¿se acuerdan que antes solo le pasé titles para ver todo el data frame? Pero como lo procesé, ahora tengo solamente el resultado. De 20, y ya, contesté la pregunta 20. Vamos a ver si en las soluciones efectivamente 20. La siguiente pregunta es, vamos a ir un poquito más rápido, ya nos quedan 10 minutos. ¿Cuántas películas? Creo que acá había otro ejemplo. Okay. Dice, ¿cuántas películas tienen el nombre North by Northwest? Y para hacerlo más rápido vamos a copiar exactamente esto igual. Bueno, en realidad, la ventaja de esto es que yo puedo reciclar el código facilísimo. Entonces copio esto, lo reemplazo acá. ¡Pum! Una. Aquí ni siquiera había el resultado intermedio, pero si le quito len, tendría un dataset de una fila. Ahora dice, when was the first movie title Hamlet made? Ahora, aquí hay que hacer un par de cosas. Entonces, primero, habría que tener el dataset de las películas de Hamlet filtrado, que sería este. Ya lo tenemos filtrado, ¿verdad? Como en el ejemplo anterior. Y ahora sí, aquí utilizamos una función para ordenar. ¿Cuál es la función que usamos? Sort values. Sort values, exacto. Entonces, punto, sort values, ahí hay un verbo. Entonces ya nos imaginamos que es una función. Después le toma la práctica. La verdad uno no piensa si son funciones, pero después sí son funciones. Sort values, queremos ordenarlo en función de la columna año, ¿verdad? La pregunta es, when was the first movie? ¿Cuándo fue la primera película hecha? Entonces aquí me lo ordena. Y la pregunta es cuándo, ¿verdad? No cuál, porque ya sé que todas se llaman Hamlet. Entonces, ¿cuándo necesito extraer? Ya lo ordené y utilizo la propiedad, en este caso sería año. No, perdón. Necesito primero tener el primer ítem,
que sería head 1, ¿verdad? Y ahí le digo year y me va a decir 1910 asociado a un índice, solamente uno porque yo le puse head 1 y solamente me va a dar 1, pero aquí puedo decirle values, que sería 1910. Aquí estoy siendo un poco excesivo para poder extraer dentro de ese array, puedo sacar el primer elemento, solamente hay un elemento, y me va a decir 1910. Esto aquí fue un poco exagerado, ¿verdad? Para poder sacar 1910, pues lo que hago es, lo ordeno, filtro solamente una fila, saco la propiedad de año, y cuando tengo los años, no quiero el índice, solamente el valor. Y cuando tengo el valor, le saqué el primer índice, que es 0, porque solamente tenía 1, ¿verdad? Si le pongo un 1 aquí, me va a decir que no. Dice, listed all of the Treasure Island movies from earliest recent. Bueno, exacto, todo esto es muy, muy similar. Voy a hacer un único ejemplo que es un poquito diferente, que es bueno, how many movies were made in the year 1950? Entonces, similar, ¿verdad? Titles, ¿dónde? Y dentro de los brackets le voy a pasar, yo lo que hago es, el objeto, hago los brackets, digo, titles, ¿dónde? Y dónde significa la condición, donde titles.year es igual a 1950. Y me dice que, bueno, son 1114, y le utilizo la función length. Y tengo 1114. De forma muy similar, el año 1960, no voy a escribir todo, ¿verdad? Voy a reciclar esto. Dice que 1546 películas fueron hechas en ese año. Ahora, aquí es donde varía un poquito. Ahorita necesito ponerlo en rango. Dice que fueron hechas desde el año 1950 hasta el año 1959. Vamos a asumir que incluye el año 1959. Entonces vamos a decir titles. Que titles es todo dataset, pero no lo quiero todo. Entonces le digo, ¿dónde? Titles.year. Y ya no utilizo un operador lógico de comparación, sino voy a utilizar una función que se llama between, y dentro le voy a pasar dos valores separados por una coma. Una sería el inicio, 1950, y el otro, el final, 1959. ¿Por qué? Podría haberlo hecho de dos formas, ponerle dos condiciones, donde el año es mayor o igual a 1950 y el año es menor o igual a 1959. Esa es otra forma en que podemos haberlo hecho, pero aquí between nos simplifica el tener que indicar dos condiciones y no solamente una. Vamos a ver, solo por curiosidad, no recuerdo si el último valor se incluye. Entonces vamos a utilizar sort values por la columna year. Y vemos que la primera película tiene 1950 y la última 1959. Entonces la función between. Hola Manuel, no te preocupes, vamos a iniciar en 6 minutos la segunda ronda. Pero esta fue una primera porque algunas personas se conectaron 1 hora y media antes. Entonces estamos ya casi terminando. Acá vemos que el valor primero es 1950 y 1959 y casualmente había un elemento para esos. Entonces podemos comprobar que la función between lo que hace es ver si un valor se encuentra entre ese rango, incluyendo esos valores. Eso hay que tener mucho cuidado porque a veces no queremos que incluya el último valor. Ahora, tienen un montón de ejercicios acá. De aquí a la otra semana, el objetivo es que ustedes los resuelvan todos. Yo les sugeriría que no se vayan a las respuestas tan rápido. O sea, piensen un poquito en el ejercicio. O sea, traten de entender un poco el problema. Porque, o sea, el 90% de escribir código en cualquier lenguaje es entender el problema, ver dónde quiero llegar. Ya, ¿cómo voy a llegar ahí? Pues después lo resolveré, pero si yo lo que hago es copiar código y pegarlo sin entender cuál era el problema, aunque yo vea ahí que me sale 1950, no voy a aprender, me va a costar muchísimo asociar la forma en que resolví ese problema con el problema. Entonces, cuando yo vuelva a tener ese mismo problema o uno similar más adelante, no voy a tener nada asociado a cómo resolver ese problema. Entonces, les recomiendo, por ejemplo, ¿en cuáles años fue la película que se llama Batman lanzada? Entonces digan, ok, ¿cómo lo haría en Excel? Bueno, yo agarraría y filtraría la columna título que sea igual a Batman, ¿correcto? Ajá. Ok, después en Excel me iría a la columna año. In what years has a movie title? Bueno, esa asume que solamente, bueno, no está diciendo en cuáles años. Pero asumamos que lo que quería era fue la última película lanzada en Batman, en qué año fue. Entonces yo en Excel, me imagino, lo ordenaría. Luego que lo ordeno, agarro la última o la primera fila y selecciono la celda donde quiero el valor correspondiente. En este caso sería el año.
sin haber hecho ese tipo de pensamiento antes, irse a las soluciones o ir a Google a buscar, no tiene muchísimo propósito porque no se va a aprender. Entonces, hay que imaginarse cómo, no piensen en el código, piensen cuáles serían los pasos que ustedes harían para poder resolver la pregunta y después ya van y ven el código y dicen, ah, mira, este pedacito de código está haciendo eso que yo quería hacer, que era filtrar la columna título. Ah, mira, este otro pedacito está ordenando y al final, ah, mira, este está haciendo la selección de la primera fila. Porque si no, hacer trampa y venir a la otra sesión con todas las respuestas, pues en realidad no significa mucha. Alejandro, la grabación te las puedo compartir después en la página de Facebook. Vamos a compartir el link a nuestro canal de YouTube donde van a estar las grabaciones. En 3 minutos vamos a iniciar con la siguiente sesión, que es la hora a la cual estaba originalmente agendada la clase. Entonces, vamos a ver cuántos participantes hay, solamente para asegurarnos de que tengamos espacio. Hay 93, ya casi se nos está acabando el cupo. Entonces, ¿perdón? ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Pueden ir a la página de Facebook del evento, ya se lo voy a pasar por el chat. Todavía no está compartido ahí porque el video no ha sido, se llama Programemos Juntos. Voy a quitarle toda esta parte acá. Lo voy a pasar por el chat. Bueno, teníamos bastantes participantes. Ya se nos está uniendo la gente, el equipo de la segunda sesión. Les acabo de compartir el canal, todavía no está ahí el video, ahí hay tutoriales de muchos instructores, no solamente yo, y ahí está el nombre de quien corresponde, el crédito correspondiente a cada tutorial. ¿Alguna pregunta? Nos vemos para los que iniciaron hace 1 hora y media. El otro sábado, si nos gustan, la idea es que traigan los ejercicios resueltos y vamos a hacer preguntas si se quedaron pegados o si solo no entendieron del todo la pregunta y solo copiaron y pegaron, también se vale. Entonces, los que iniciaron en el primer bloque y gustan salirse, porque la sesión tiene como el límite de 100 participantes y ya lo llegamos, entonces sería bueno que le liberen espacio para los del segundo bloque. ¿Les parece? Es muy importante que sigan esta página, no porque me interese que me sigan, es porque aquí es el único canal donde tengo la forma de poder reunirlos a todos y poder compartirles los detalles de las siguientes clases. Vamos a ver si este es el link. Se los estoy compartiendo acá o me buscan como Pablo Paniagua en Facebook y esta es. Ahí les voy a estar compartiendo todas las semanas los materiales de las siguientes clases. Si no se unen o no se meten ahí, no los voy a poder encontrar. Bueno, no tengo sus contactos ni sus. Entonces, muchas gracias. Los que gustan darle un cupo a los de la siguiente sesión, pues genial. Les voy a compartir, Chris, bueno, sí, como una hoja de trampas. Solo para terminar, acá hay una hoja que se llama Cheat Sheet. Aquí están todas las funciones dentro del archivo, dentro del paquete. Acá hay un montón de funciones y también están las soluciones dentro del otro archivo para que vean cuáles son. Y les puedo compartir posteriormente funciones aparte. Luisa, la siguiente sesión sería el siguiente sábado a esta misma, más bien a las 7 de la noche. Voy a cambiar la membresía de Zoom para poder tener hasta 500 participantes porque tuvimos que empezar antes porque eran más de 100. Sábado a esta misma hora, en este momento, a la hora en que estoy hablando. Serían las 9 p.m. en Chile, etc. Muchas gracias. Un abrazo, que estén bien. Por favor, sigan esta página, no porque me interesa, realmente esta página no me genera ningún tipo de beneficio, más allá que facilitar el coordinar estas sesiones con ustedes. Por favor, sigan la sesión. Y aquí en la página les comparto el link de la sesión grabada. Si gustan, porfa, pueden salirse. Muchas gracias. Los que ya estuvieron en la primera sesión, vamos a iniciar con la segunda. Gracias. Voy a compartir 5 minutos porque necesito hacer un upgrade de la sesión. Gracias.